En 22, 23 años de pastor, solo he conocido dos iglesias, la iglesia en Laja, que la recuerdo mucho cariño, y esta, la iglesia en Villarrica. Bueno, cuando llegamos a Villarrica nos encontramos con un templo grande en relación al que teníamos en la iglesia anterior. Un grupo de personas bastante anhelantes, habían, yo diría, un número no grande de personas fieles y constantes tanto en su presencia como en su apoyo espiritual, su apoyo económico. La iglesia en sí estaba en un periodo difícil, un periodo no tan estable, en cuanto a que había quedado detenida en algún minuto, tenía anhelos de evangelización, tenía un muy buen espíritu de evangelización, algo que se ha mantenido con los años, pero habían otras cosas, entre ellas el templo mismo, los edificios, que no contaban con un desarrollo adecuado y en paralelo a cómo se estaba desarrollando todo el resto de la ciudad. En el libro de Habacuc el Señor me habló en ese tiempo, el año 2000, y en el capítulo número 2, verso 2 dice: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y entendí entonces que había que desarrollar una visión mucho más amplia, concreta, que había que buscar al Señor en ese contexto, y fue así que empecé a desarrollar mucho más mi vida de oración. En este mismo templo venía todas las mañanas, entre las 6 de la mañana y las 8. El invierno era bastante crudo, digamos, pero bien abrigado, entonces era posible. Yo diría que una cosa que me impactó muchísimo en los primeros días que llevaba viviendo aquí fue que una mañana bastante lluviosa sentí ruido. Estaba acostumbrándome a los ruidos de la calle. Vivíamos en el límite con la vereda, en la casa pastoral, y era un ruido de 3 hombres que llevaban carros para limpiar la basura. Pasaba muy temprano, muy temprano. Yo no recuerdo el horario, 6:30 a lo mejor. Y me levanté a ver quiénes eran, y eran 3 hombres con ropas de agua empujando sus carros y sus escobillones para limpiar las calles. Mientras los miraba, el Espíritu Santo me habló y me dijo: bueno, si ellos que van a limpiar la basura común de las calles se levantan tan temprano para hacer su tarea, ¿por qué tú todavía no te levantas y comienzas a orar para limpiar esa otra basura, ese otro aspecto no limpio que implica las almas de las personas y lo que el enemigo hace en esas vidas? Y fue así que escribí un plan, escribí una visión a la que llamé una iglesia para el que no tiene iglesia. Uno de los momentos clave en todo este proceso fue que ya Dios me había dicho que había que remodelar, que había que construir algo nuevo. Terminando un culto de domingo, en ese tiempo teníamos los cultos en la noche, y despidiéndome como es mi costumbre, los hermanos en la puerta, pasó un matrimonio, y mientras le estaba dando la mano a él, al esposo, el hermano Elier Gajardo, el Señor me dice: ora por él, este es. Lo que él me indicó en ese minuto fue que estaba orando mucho tiempo, pidiéndole al Señor el poder formar una comisión para poder realizar un anteproyecto para el templo. Y eso vibró en mí porque era algo que yo buscaba desde niño, de poder tener un espacio donde poder cómodamente atender a las personas y poder estudiar la Biblia, tener espacios donde podamos hacer crecer espiritualmente a la gente que se entregaba al Señor. Él llevaba muchos años, de la década del 70 más o menos,
tratando de renovar, tratando de hacer un proyecto, pero nunca había algo concreto, algo serio. Fue emocionante. Que en un día de ayuno, ya por el mes de abril, primer domingo de abril, en el día de ayuno, un hermano trae para compartir una oración. Había captado ya sensiblemente, puede haber sido abril o mayo, pero en los primeros 3 meses de ese periodo, había captado sensiblemente que teníamos que alcanzar gente que no estaba en la iglesia, que fue mi predicación desde el primer día. Y él trajo una idea y dice, ¿por qué no oramos por los sectores? ¿Por qué no oramos por los barrios, por los lugares? Y mientras yo lo estaba escuchando, tomé conciencia de eso y dije, bueno, lo que vamos a hacer es tomar una fotografía. Y fue así que llegué donde otro hombre que tenía la disposición de imprimirnos las fotos, el Helmut. Fui invitado por el pastor Miguel Ángel sin pertenecer a la iglesia como miembro todavía. En lo personal, yo fui viendo cómo Dios se fue manifestando en cada una de estas etapas. Vimos cómo la mano de Dios se daba en favor del proyecto que estábamos iniciando. Yo sabía que habían varios anteproyectos anteriores que nunca tuvieron resultado. Pienso que Dios no lo tenía considerado. Sin embargo, cuando vimos que este anteproyecto que se inició junto con nosotros, vimos cómo Dios se fue manifestando. Nosotros, sin ser ingenieros, como le decía, fuimos aprendiendo y Dios nos dio la sabiduría necesaria, la inteligencia para poder desarrollar cada una de las etapas. Fue una experiencia bonita, hermosa, desafiante, y cómo Dios nos puso a prueba, cómo Dios nos fue mostrando el camino para que podamos nosotros trabajar en lo que era su obra. Concretamente, si queríamos hacer una iglesia para el que no tenía iglesia, teníamos que mejorar ostensiblemente toda nuestra infraestructura. Creo que cuando uno habla de los milagros, tiene que partir primero porque uno se ha entregado al Señor que hace los milagros. Yo diría que el mayor milagro en mi propia vida, el mayor milagro en la iglesia, ha sido ver al Señor, nuestro Señor, como un Dios que provee y como un Dios que respalda. El primer milagro que tuvimos que vivir y aferrarnos, los que estábamos en la comisión, se armó un grupo grande para ver las necesidades. Después de eso se formó una comisión que estaba formada por Elier, por Helmut, por mí. Habían asesores como Blas Peña, como Daniel Toro. Después se nos sumó Carlos González de Santiago, que es un arquitecto que era miembro de la Alianza. Y diferentes personas, digamos, el proceso mismo del concurso, que nos dio a ver a Jaime Betancourt como el arquitecto del proyecto. Un día 30 de diciembre, como el año 2004 creo que fue, 2 personas de la municipalidad conversaban entre ellos sobre que era el último plazo para pagar los derechos municipales correspondientes a nuestro anteproyecto. Y una persona ajena a la iglesia, que en esos años, Jimena Peña, arquitecto asesor nuestro, escuchó esa conversación y preguntó cuánto era, y ella lo pagó sin siquiera preguntarnos nada a nosotros, ¿te recuerdas? Sí, sí, me recuerdo. Entonces, cuando yo veo que alguien de afuera de la ciudad toma una decisión tan importante para que este proyecto sea viable y sea llevado adelante sin problemas, encuentro que Dios pone a la gente precisa en su lugar para poder desarrollar cada una de las etapas que nos estábamos. Nosotros no teníamos mucha experiencia, pero sin embargo Dios ponía a las personas en el lugar preciso para que todo saliera bien. Pero el principal milagro, ya no hablo de lo económico, era creer, nosotros creer que Dios nos iba a dar esto que era gigantesco. Creemos que Dios
está con este edificio y con esta obra. Por eso hay que tener fe y hay que pensar en que Dios hace la obra. Como dice el Salmo 127, si Dios no es el que hace la casa, en vano trabajan los albañiles. Queridos hermanos, mire, lo que yo les pediría que no mermen su fe, continúen adelante. Esto es del Señor. Yo lo he vivido y sé que es del Señor porque el Señor, si no hubiese sido de Él mucho rato ya esto no habría avanzado. Yo les invito a que sigan. Debemos creerle a Dios y tener siempre fe en que Él hará su obra. La generación que está hoy día viendo este video, escuchando este testimonio, a esta generación le tocó construir el templo. A nosotros nos tocó construir el edificio. Y el edificio lo partimos de la nada. La generación que está hoy día no parte de la nada. Los planos ya están hechos. El testimonio de un edificio levantado por el Señor, más de 350 o 360 millones de pesos en un poco más de 10 años, debe darle fe y seguridad a las generaciones que les toca hoy de que Dios está con este plan. Es decir, es su visión, es su plan. Y cuando Dios plantea sus planes, Él financia sus planes, porque son de Él, no son nuestros. De tal forma que la generación actual, los líderes jóvenes, los hombres jóvenes, los que han llegado a la iglesia en los últimos 5 años, 3 años, 10 años, ya no tienen que temer de que Dios no va a dar para levantar su templo. No, Dios sí va a dar, porque lo dio para levantar el edificio. O sea, miren el edificio y sepan como testimonio que Dios está con ustedes. No significa que nosotros no vamos a estar, que nosotros nos vamos a poner al margen, para nada. Creo que el principal desafío a las generaciones actuales de la Iglesia Alianza es entender que este tiempo le tocó a ustedes. A nosotros nos tocó el tiempo de sacar las piedras, de meternos al barro, de luchar contra la oposición, contra la incredulidad. Obviamente yo no juzgo a nadie. Era hacer algo gigantesco para la realidad que teníamos en ese minuto. Hoy día no. Hoy día todos piensan en construir grande. Pero mis palabras de aliento son esas, una sola. Miren lo que ya Dios nos ha dado y no duden, crean. Todo es posible para el que cree, pues nada es imposible para Él. El mar rojo abrió con su poder, milagros Él hará, Él es fiel. Solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverán. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu